¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver con el decrecimiento que ha observado la pobreza en el país y que sin duda tiene algunas particularidades que no hay que dejar de apuntar en aras de tener una dimensión correcta de esta tendencia que ha manifestado recientemente esta condición social de la población mexicana en condiciones de pobreza. El dato a destacar sobre la medición de la pobreza correspondiente al 2022 es el descenso histórico de la población en esta condición social. Esto es producto, es consecuencia, el resultado del análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como Coneval, y que nos ilustra, nos hace la narrativa social sobre esta medición correspondiente al 2022. En perspectiva de largo plazo, vale la pena destacar que el porcentaje de la población en condiciones de pobreza ha decrecido de manera sobresaliente en esta medición. Y eso me parece que también vale la pena subrayar. En los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto no pudieron reducir de manera decisiva la pobreza en el país. Y también nos parece que es parte de la evaluación cuando el análisis lo ponemos en perspectiva. Y el otro aspecto es que, no obstante los estragos que ocasionó la crisis de salud por la pandemia de COVID-19, este avance sobre la reducción de la pobreza, pues habría que explicarlo con la confluencia de varios factores económicos y monetarios por transferencias que incidieron en esta reversión social en México. Y también habría que ver algunos pormenores en este sentido. Veamos a los datos duros sobre lo que estamos poniendo en esta ocasión en análisis. La perspectiva de la pobreza, como lo comentamos, si lo revisamos del 2008 al 2022, lo pueden observar. En el 2008 la pobreza fue en porcentaje de la población del país de 44.5%. Si lo corremos a la medición del 2022, la pobreza disminuye hasta 36.3%. Ya dijimos, es un dato histórico, por lo menos en la medición de pobreza con distintas modalidades, desde el año 2000 y con la actual medición que hace Coneval en una perspectiva de medición multidimensional de la pobreza que tiene que ver con la parte del ingreso y que tiene que ver con carencias de carácter de tipo social. Ese es un primer dato que nos genera o nos propicia una perspectiva de largo plazo para la evaluación de la pobreza. Y en los datos particulares, este comparativo vale la pena tomar en cuenta, tomar en consideración la pobreza medida del 2022, que es el dato reciente, con respecto al 2018, previo a la pandemia, nos da una referencia interesante de evaluación del resultado. ¿Qué podemos decir en este comparativo? Bueno, que 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza. La tasa, el porcentaje de población que estaba en esa condición de pobreza en este comparativo bajó de 41.9% a 36.3%. Y nos parece que este es un dato formidable que vale la pena dimensionar correctamente porque, vuelvo a destacar, se trata de un dato inédito en esta medición
de pobreza. La pobreza, hay una composición de este resultado entre la pobreza moderada y la pobreza extrema. Podríamos decir, hay un avance importante en la disminución de la pobreza moderada y hay un aumento marginal en la pobreza extrema. La combinación de estas dos mediciones nos da como consecuencia el resultado que acabamos de comentar de pobreza multidimensional. En pobreza moderada, 5.5 millones de mexicanos salieron de esta condición de pobreza moderada. La tasa bajó de 34.9% a 29.3%. Es decir, aquí tenemos también una referencia muy importante. Si lo ponemos en términos de millones de personas, la pobreza moderada disminuyó de 43.2 millones a 37.7 millones de personas. Repito, datos muy sobresalientes en esta medición. Y la pobreza extrema, como lo comentamos, sube marginalmente en 0.4 millones de mexicanos. Estamos hablando de 400,000 personas que pasaron o se acentuaron en términos de la pobreza extrema. En términos de la tasa, pasó de 7 a 7.1%. En términos relativos, pues prácticamente no un movimiento importante. En términos de población, pasó de 8.7 millones a 9.9 millones de personas. Entonces decimos, sí hubo un aumento en pobreza extrema, pero el aumento fue marginal. El otro aspecto importante es el bienestar económico evaluado a partir de el ingreso, que podríamos decir que hubo una disminución de la población en pobreza por ingreso. Hay un mejoramiento en este sentido, es decir, hay bienestar económico porque más población, si lo ponemos en otra perspectiva, tienen condiciones económicas para cubrir la canasta alimentaria a través del salario, a través del ingreso. Bueno, descendió la pobreza por ingreso en 5.7 millones de personas. La tasa pasó de 49.9% en ese comparativo 2018-2022 a 43.5%. Otra referencia importante como un resultado a destacar, como lo hemos estado señalando. Pero el otro aspecto que nos parece importante es cuáles son los factores clave que han permitido hacer una reducción de la pobreza en esta medición. Y nosotros, en el análisis de ecoeconómico, hemos considerado tres aspectos como los más relevantes. Tres aspectos relevantes en una explicación que nos da, que tiene que ver con esta medición. Y un factor son los programas sociales. El otro factor son el mejoramiento del salario mínimo real. Y el tercer factor es el aumento consistente de las remesas familiares que se han recibido en las 32 entidades federativas. Si hablamos de transferencias de programas sociales que a nuestro juicio evitaron más pobreza, esa es una medición que hace el Coneval. En pobreza, si no hubiera programas sociales o visto de otra manera, el efecto que tiene en la pobreza sin transferencias sociales, es decir, sin programas sociales del gobierno federal, la pobreza sería del 50.3% y no del 46.8%. Del 36.6%. ¿Sí? La pobreza sería de 39% sin transferencias sociales y el dato que tenemos para la medición del 2022 de 36.3%. Y en pobreza extrema, el dato que nos reportan no sería de 7.1, sino de 8.9 sin los efectos de transferencias monetarias a través
de programas sociales. Y el otro, decíamos, el otro factor que nos parece importante es la recuperación acelerada del salario mínimo general diario. Miren, de 2018 a 2022, el salario pasó de 88 pesos diarios a 173 pesos diarios. Si tomamos en cuenta el crecimiento nominal, fue pues prácticamente del 96% el aumento que ha tenido el salario mínimo en este periodo. Si descontamos el efecto de la inflación para medir el salario mínimo real, es decir, la capacidad adquisitiva de este salario, pues tuvo un incremento real de 59.4%. Al haber mayor capacidad adquisitiva de un segmento importante de la población, incidió, a nuestro juicio, favorablemente en la reducción de la pobreza en el país. Y el tercer factor es el incremento sostenido de las remesas que hemos observado del 2018 al 2022. En este lapso, medido en pesos constantes, es decir, ya considerando el efecto de la inflación en este periodo, en términos generales tuvo un incremento las remesas a valores reales de 40.5%. Las remesas pasaron de 229,000 millones de pesos a 931,000 millones de pesos. Si agregamos, si acumulamos los recursos transferidos durante este periodo, pues se inyectaron recursos por este concepto en las 32 entidades federativas del país en casi 4 billones de pesos constantes en este lapso. Entonces, estos tres factores, a nuestro juicio, en nuestro análisis, pues tienen que ver o están vinculados en la reducción de la pobreza en el país. Pero también otro elemento muy interesante en este análisis, consideramos que las entidades federativas en condiciones económicas vulnerables y las entidades federativas económicamente robustas o productivamente en mejores condiciones sociales y económicas, pues disminuyeron la pobreza. Y ese es un dato muy interesante. Las economías vulnerables, estatales, por ejemplo, ponemos 3 casos, Veracruz, Chiapas y Guerrero. En Veracruz la pobreza disminuyó en 532,000 personas, Chiapas 327,000 y Guerrero 206,000. Entre estas 3 entidades federativas hubo una reducción de personas en pobreza de poco más de 1 millón de habitantes. Si lo medimos con respecto a la reducción de 5 millones de la pobreza que tenemos en este periodo en el país, pues estamos hablando, vamos a decirlo en términos redondos, de que en estas 3 entidades, en la reducción, estos representaron o participaron en la reducción en un 20%. Veracruz, Chiapas y Guerrero en esta caída de la pobreza en México. Y luego, si vemos entidades federativas en condiciones económicas robustas, digamos, productivamente pujantes, como las hemos evaluado en distintos momentos en eco económico, tenemos a Baja California, Chihuahua y Jalisco. En Baja California hubo una caída de la pobreza de 373,000 personas, en Chihuahua de 312,000 y en Jalisco de 430,000. Estamos hablando que entre estas 3 entidades la pobreza cayó en más de 1 millón de personas, que también, vamos a decir en números redondos, pues un poco más del 20% de la reducción o de la caída general en el país. Entre los estados vulnerables y los estados con capacidades económicas hubo una reducción, o sea, contribuyeron a la reducción de la pobreza en México en casi un 40% o un poco más del 40%. Esto también vale la pena destacar. Y evidentemente en el análisis
podríamos destacar que hay retos en perspectiva hacia adelante, retos en relación a las carencias sociales que nos parece hay resultados positivos, pero también hay necesidad de atacar a fondo uno de los aspectos que vamos a destacar a continuación. De estas carencias sociales, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. De estas 6 carencias que incorporan en la medición de la pobreza, la segunda, acceso a los servicios de salud, nos parece que es el gran reto que tiene el país. ¿Por qué razón? Por el resultado. La carencia por acceso a los servicios de salud pues sube en 30 millones de personas. La tasa pasa de 16.2 a 39.1%. Y eso a nosotros en el análisis resulta, así lo evaluamos, que expresa las consecuencias de una incorrecta transición en el Sistema Nacional de Salud, del Seguro Popular, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. No ha habido una correcta transición y por lo tanto ha habido desatención en los servicios de salud en la población del país. Sin dejar de lado que la pandemia puso al descubierto la debilidad institucional en el Sistema Nacional de Salud. Y aquí hay una tarea pendiente que hay que resolver, que creo que es uno de los aspectos que por lo menos si se pone la atención de manera muy específica, en 4 años podría haber un cambio muy importante en este indicador en concreto, para que haya incluso una mejor condición en la medición de la pobreza en México. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros hemos destacado? Que la población en situación de pobreza en el país ha entrado a una ruta de mejora social y bienestar económico, de acuerdo al resultado que se ha obtenido en el 2022. Tanto las entidades federativas en situación económica vulnerable como aquellas en condiciones robustas han experimentado un notable decrecimiento de su población en este estado de pobreza o en esta condición de pobreza. Es claro, y aquí no hay que escatimar en una visión mucho más sistemática, que elementos como la recuperación económica consistente, el empleo y el salario real, así como la estabilidad macroeconómica del país, la salud de las finanzas públicas y el incremento de las transferencias monetarias internas y externas han sido fundamentos en la reducción de la pobreza en el país en la medición del 2022. Son algunos de los elementos que se destacan de un estudio muy detallado que nos parece fundamental ponerlo en perspectiva, hacer las puntualizaciones que a nuestro juicio son las fundamentales y que evidentemente nos genera una condición, una visión favorable en esta dirección de ir atacando la condición social de pobreza, la condición social de la población en pobreza, que nos parece que es un camino favorable si se sigue pues teniendo o puntualizando, enfatizando para tener resultados en esta dirección. Concluimos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.